Bien, buenas tardes. Eh, Comenzamos esta presentación, presentándome. Soy Harry Mármol, soy consultor preventa de la firma CTMA, ingeniero de profesión. Hoy vamos a estar hablando acerca de las soluciones corporativas para lo que es la protección de endpoints. Bien, primero quiero comenzar hablando acerca de las tres cosas, los tres pilares que caracteriza ESET en cuanto a lo que es las soluciones que ofrece para las soluciones corporativas. Estos pilares son el Asset Library, el Machine Learning y la experiencia humana. El Asset Library es una tecnología que lleva mucho tiempo trabajando en SET, que es una tecnología para el análisis de los eh, archivos o programas maliciosos desde, digamos, 0D, digamos, amenazas desconocidas. Cuando existe algún archivo desconocido, algún programa malicioso, esto es enviado hacia la nube y allí es escaneado por esta tecnología y nos arroja un resultado si es algo, digamos, potencialmente peligroso, si es un archivo seguro, si es algo que tiene que estar en cuarentena. Entonces, bueno, con esta tecnología de SetLight podemos tener, digamos, una prueba de un archivo nuevo, de un programa malicioso, para poder estar protegidos, digamos, con las amenazas Zero Day, amenazas nuevas que no, digamos, no hayamos conocido anteriormente. Después está el Machine Learning, que es una, digamos, una herramienta, una extensión de lo que es la inteligencia artificial. Y esto lo he usado de set para también lo que es la parte de Light Grid. Esto lo que hace es que se conecta, digamos, aprende todo lo que puede acerca de las detecciones que se han hecho con los clientes alrededor del mundo, digamos, y a través de esto se le da el aviso, digamos, actualiza la base de datos y con esto podemos tener siempre actualizado lo que vendrían siendo los ataques de todo lo que vendría siendo virus, virus digamos, y archivos maliciosos, todo este tipo de cosas, podemos estar actualizados. Después está la experiencia humana. Cuando decimos experiencia humana es porque SET tiene presencia en lo que son aproximadamente 22 países, tiene 13 laboratorios y tiene presencia en más de 200 países mediante los distribuidores y resellers. Entonces, obviamente, lo que es la experiencia humana es algo muy importante y tenemos especialistas en lo que son los laboratorios para investigar y desarrollar tecnologías para lo que es la protección de nuestra suite corporativa. Específicamente en esta presentación vamos a hablar de dos soluciones que es para la protección de endpoint, que es el SET Endpoint Antivirus y el Endpoint Security. Les voy a hablar de las características y principales funciones que tienen estas soluciones de protección para endpoint. Obviamente, al ser una solución de protección, lo principal es que tenga la protección para antivirus y anti-spyware. Obviamente esto quiere decir que elimina todo tipo de amenazas, incluyendo todo lo que son virus, rootkit, gusanos y spyware. Después tenemos lo que es el soporte para la virtualización, que lo que nos permite es que cuando instalemos estas soluciones en máquinas virtuales, tenemos acceso a algo que se llama ESET Local Share Cache. Esto lo que permite es que guarda metadatos de las máquinas virtuales para no volver a escanear, digamos, información similar. Entonces, cuando instalamos estas soluciones en máquinas virtuales con el Share Local Cache, vamos a poder tener un rendimiento muy superior porque estamos, digamos, evitando escanear información similar. Después, tenemos para la protección de endpoint lo que vendría siendo el anti-spam, que nos protege de obviamente estos correos basura que nos puedan llegar, que puedan tener algún archivo malicioso, algún programa que nos pueda infectar el equipo. Después tenemos lo que es la protección para plataformas múltiples. Esto quiere decir que tenemos la protección tanto para Windows como para otras consolas como Mac o Linux.
Y también podríamos instalar, digamos, hay una versión también para móvil, pero específicamente en esta presentación vamos a enfocarnos en lo que es la protección para endpoint. Y después tenemos la protección para los ataques de la red, los botnets, las excepciones, los IDS. Esto lo que quiere decir es que protege las comunicaciones para que, digamos, no tengamos ningún tipo de ataque de este tipo de botnet. Cuando hablamos de botnet, sabemos que son, digamos, redes controladas por un tercero, que lo que hace es que usa nuestras computadoras para los fines de esta persona, tercera persona. Entonces, obviamente con estas soluciones, tanto el Endpoint Security como el antivirus, vamos a estar protegidos contra estos ataques de red. Después tenemos lo que es, entre sus características, la protección del acceso a los datos. Cuando hablamos del acceso a los datos, vamos a tener algunas funciones específicas para la protección de nuestros datos, como lo que es el control de dispositivos, que nos va a ayudar a proteger lo que vendría siendo el acceso hacia el equipo. Es decir, podemos controlar que los puertos USB estén desactivados en X horario. Y así como los puertos USB, podemos controlar otro tipo de dispositivos. Entonces, vamos a tener, digamos, vamos a tener el control de todo este tipo valga la redundancia, de dispositivos. Después tenemos lo que vendría siendo la función de anti-phishing en las soluciones de protección. Con esto nos vamos a asegurar de estar protegidos ante los ataques de phishing, que los ataques de phishing son páginas falsas que lo que busca es obtener información del usuario final. Creo que a todos nos ha tocado o tenemos algún conocido que ha sido víctima de que, bueno, me llegó un correo para restaurar la información de mi cuenta bancaria o de algún servicio, por ejemplo, del iCloud. Tenemos muchos casos, por ejemplo, en las noticias entre los días que a X famosos les hackearon su cuenta de iCloud y les robaron, no sé, X cantidad de fotos. Esto se logra precisamente mediante el phishing. Se crea una página, digamos que falsa. Ahí el usuario final vuelca toda la información y mediante esta información, obviamente, esta persona hace lo que quiera con la información del usuario final. Después vamos a tener lo que vendría siendo el control web, que el control web que nos permite es establecer reglas y políticas para lo que vendría siendo la navegación. Es decir, mediante las soluciones eh, vamos a poder establecer políticas de, por ejemplo, que se bloqueen páginas por categoría, como por ejemplo páginas de apuestas, páginas de juego, páginas de redes sociales. Todo eso lo vamos a hacer mediante la consola central, que de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero es posible tener el control web en estas soluciones. Y después también tenemos lo que vendría siendo el firewall bidireccional, que lo que nos ayuda es a tener una capa más de protección respecto al firewall que ya viene, digamos, por defecto con el Windows. Después tenemos algunas opciones de lo que vendría siendo la exploración y la actualización. Por ejemplo, vamos a tener opciones de la exploración en estado inactivo. Cuando hablamos de exploración en estado inactivo, lo que queremos decir es que esta solución también está en la capacidad de realizar exploraciones completas en forma proactiva mientras el equipo no está en uso. Esto para evitar las molestias del usuario, porque es bastante molesto, por ejemplo, que uno esté trabajando y el antivirus vaya a hacer una exploración, porque obviamente va a ocupar recursos que estamos necesitando en el momento. Entonces, nuestras soluciones de SET realizan estas exploraciones, digamos, buscan el mejor momento para realizarlas y así evitar la mayor incomodidad del usuario. Después, otra de las cosas fundamentales es que luego de la instalación siempre la solución va a realizar una exploración. ¿Sí? Esto va a ser una exploración bajo demanda, baja prioridad. Esto no va a demandar muchos recursos del sistema para que el usuario pueda seguir trabajando, pero esto nos va a asegurar de que
esté protegido tan pronto la solución esté instalada. Después también tenemos lo que son las reversiones de la actualización. Con esto podemos permitir que se revierta alguna actualización realizada a una versión anterior de algún módulo, y también nos da la posibilidad de congelar actualizaciones hasta un punto que nosotros deseemos. Es decir, podemos tener congeladas las actualizaciones hasta que salga alguna versión específica, o podemos realizar la actualización después de congelarlo de forma manual. Asimismo, también están las opciones de actualizaciones postergadas, que por ejemplo lo que se encarga es de realizar descargas de 3 servidores especializados. Uno vendría siendo para versiones beta, otro vendría siendo de eh, recomendaciones para sistemas críticos, y después está también las actualizaciones para lo que vendría siendo actualizaciones de críticas también, pero todo esto lo podemos postergar, es decir, podemos tenerlo para más adelante por X razón que nosotros deseemos. Después está también la opción de lo que vendría siendo el servidor de actualización local. Esto es una opción bastante interesante porque lo que nos permite es ahorrar ancho de banda. Es decir, si tenemos una pool de endpoint bastante amplio, ocuparía mucho ancho de banda que digamos 300, 400, 500 máquinas estén descargando actualizaciones al mismo tiempo. Entonces lo que se hace es que a partir de la estación central, digamos, podemos bajar una actualización, y a partir de ahí que nuestros endpoints se actualicen con nuestro servidor local. Después les voy a hablar acerca de algunas usabilidades que tienen nuestras soluciones para protección de endpoint, como es el RIP and Replace. Esto básicamente lo que nos permite es que durante la instalación la solución detecta si hay algún otro programa de seguridad y lo desinstala. Y esto puede ser compatible tanto con plataformas de 32 como 64 bits. Después está también entre las opciones de uso, de usabilidad, la visibilidad personalizable de la interfaz gráfica. Esto lo que quiere decir es que nosotros podemos configurar la visualización de lo que vendría siendo la interfaz para el usuario final. Entonces podemos tener, digamos, que sea totalmente visible, o podemos configurarlo para que sea totalmente invisible para el usuario. Es decir, el usuario no notaría que está instalado y sin embargo tendría la protección activa y completa. Después también tenemos lo que vendría siendo la protección, el soporte, perdón, para las pantallas táctiles, que lo que nos permite es que las soluciones se visualicen correctamente en, en las pantallas. Es decir, se reorganiza, se ajusta para que en las pantallas táctiles se pueda visualizar correctamente. Después tenemos algo muy importante, que es lo que es el bajo impacto en el sistema. Sí, SET en las soluciones empresariales de protección de endpoint, ese es uno de los puntos más fuertes y más resaltantes que tiene, que es que realmente el impacto en el sistema, el consumo de recursos es bastante bajo. Realmente lo digo a nivel personal y profesional, porque realmente con las reuniones que hemos realizado junto con un ejecutivo hemos percatado que realmente una de las razones principales por las que algún cliente o una cuenta se cambia a nuestras soluciones de SET es precisamente por eh, la alta demanda de recursos en el sistema. Hay clientes incluso que, por ejemplo, nos han comentado de que cuando van a hacer algún análisis, prácticamente la máquina del usuario final queda congelada hasta que termine, y bueno, eso hace que pierdan unas horas de trabajo que son, bueno, indispensables para la empresa. Entonces, bueno, uno de los puntos más fuertes que puede tener la solución es básicamente el bajo impacto en el sistema que pueda tener. Y después también está lo que vendría siendo la administración remota, que esto lo hacemos mediante el Security Management Center.
Ahora les digo, ¿en qué se diferencia el set? Bueno, primero y principal, lo que les decía hace un momento. Primero tengo que hablarles de lo que es rendimiento. El rendimiento que tienen los productos de SET es realmente inigualable. Es decir, son pocos los productos de seguridad que tienen este nivel de rendimiento, de efectividad contra lo que vendría siendo los ataques de red, contra los spyware, contra ransomware. Son pocos los productos que tienen este nivel de respuesta con este consumo de recursos. Así que este es un punto muy importante para lo que vendría siendo el momento de decidir para probar o cambiarse a nuestra solución. Después está también lo que vendría siendo la presencia mundial. Como les decía anteriormente, bueno, el SET cuenta con 22 oficinas en 22 países. De esos 22 países tiene laboratorio en 13 de ellos y esos laboratorios siempre están trabajando para investigar lo que vendría siendo los archivos maliciosos, los virus conocidos y las nuevas amenazas, digamos, zero day. Y también tiene, por ejemplo, lo que vendría siendo la presencia en más de 200 países y territorios mediante el sistema de partner y representante. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque al tener presencia en tantos países, nosotros podemos, mediante la tecnología del iGrid, recolectar la información de todo lo que pasa en estos países acerca de lo que vendrían siendo las amenazas y con esto podemos recopilar datos para detener el malware y los virus y todo este tipo de archivos maliciosos antes que se extiendan por todo el mundo. Cuando detectamos algún archivo malicioso en alguno de estos sitios, va hacia nuestra base de datos mediante el iGrid, lo analizamos y mandamos la información hacia todos los clientes en todo el mundo para que puedan estar preparados para detener la amenaza. Después está la protección multicapas y lo que vendría siendo el soporte para múltiples plataformas. Como les mencioné, nuestras soluciones, por ahora estamos hablando acerca de lo que vendría siendo la protección para endpoint, pero así como tenemos protección para endpoint, también tenemos protección para dispositivos de iOS, Android por ejemplo en lo que vendría siendo los endpoint tenemos protección para Mac y Linux, aparte del Windows, obviamente. Entonces, digamos, la protección que podemos tener con las soluciones S es bastante amplia. Y cuando hablamos de protección en múltiples capas es porque SET tiene varias tecnologías que se ocupan de realizar diferentes trabajos en tres tipos de capas, digamos, en momentos de la ejecución. Aquí podemos observar un gráfico con, digamos, las tecnologías que usa SET para proteger las diferentes capas y vemos que existen, digamos, tres tiempos de ejecución que vendría siendo la pre-ejecución, durante la ejecución y la post-ejecución. Durante todos estos momentos de la ejecución de un, digamos, archivo malicioso, tenemos tecnologías que actúan para evitar que nosotros podamos estar infectados o que nos roben información. En la pre-ejecución tenemos lo que vendría siendo, por ejemplo, el escáner de lo que vendría siendo el UEFI, que es un firmware, digamos, el UEFI es un software que existe entre un dispositivo y el sistema operativo. Esto vendría a sustituir lo que antes se conocía como la BIOS y obviamente esto se ha modernizado y aunque ahora permite, digamos, más facilidades para los desarrolladores a permitir, por ejemplo, extensiones como los navegadores web, también al ser, digamos, actualizado y tener estas posibilidades de extensiones, también pueden ser, digamos, víctimas de ataques maliciosos. Entonces, con las tecnologías de detección de Wi-Fi que posee SET, que por cierto fue uno de los primeros proveedores de seguridad en realizar este tipo de implementación de escáner de Wi-Fi, vamos a poder tener la información acerca de si nuestro Wi-Fi fue modificado y nos va a avisar para, para tener en cuenta. Después tenemos, por ejemplo, la protección contra los ataques de red, que es, digamos, una extensión con lo que es la tecnología del firewall bidireccional. Esto lo que hace es que mejora la detección de las vulnerabilidades conocidas en el nivel de la red y constituye otra capa muy importante de protección en contra de lo que es el malware. Porque bueno, obviamente los ataques siempre están circulando por la red y bueno,
aprovechan las vulnerabilidades para poder realizar algún daño, digamos. Después está lo que vendría siendo la tecnología de reputación y caché. Cuando hablamos de la tecnología de reputación y caché es porque nosotros, nuestra solución para la protección de endpoint, vamos a tener la posibilidad de configurar por ejemplo, lo que son listas blancas y listas negras de lo que vendría siendo, por ejemplo, páginas o también lo que vendría a hacer secciones de procesos o archivos. Entonces, lo primero que hace nuestra solución es revisar internamente, localmente, lo que nosotros hayamos podido configurar en la solución acerca de páginas URL o procesos o archivos. Después va a revisar en lo que es el iGrid para ver si este archivo que estamos analizando, esta página, tiene algún tipo de historial de que sea un archivo que sea potencialmente peligroso o no deseable o que es un archivo seguro. Y en base a toda esta información, la solución va a tomar la mejor decisión con respecto a al archivo en cuestión. Después tenemos lo que viene siendo el producto de Sandbox, que esto lo que viene siendo es básicamente una protección adicional que tiene para, digamos, probar este archivo malicioso en lo que vendría siendo localmente dentro de la solución. Esto lo que nos permite es tener una respuesta más inmediata acerca de este archivo que tengamos y así poder tomar una mejor decisión, digamos, con respecto a la resolución que tome. Después tenemos durante la ejecución algunas otras tecnologías como por ejemplo el bloqueo de exploit, que bueno, aquí tengo que recordar por ejemplo que un exploit no, digamos que no es propiamente un archivo malicioso. Digamos un exploit una, es una vulnerabilidad que se le puede conseguir para tener acceso a un sistema o un programa. Y mediante este exploit es que podría un atacante, una tercera persona, un software malicioso, ahí poder hacer daño. Entonces, el exploit blocker lo que hace es básicamente reforzar todas estas aplicaciones que suelen ser atacadas por exploit con mayor frecuencia. Por ejemplo, les doy el caso de los navegadores o los lectores de documentos, pueden ser los clientes de correo electrónico, el Flash, el Java. Entonces, esto lo que hace es que usa técnicas de exploración para verificar, digamos, la seguridad de estas aplicaciones que sabemos que pueden ser víctimas de exploit y así asegurarnos de tener el mayor riesgo digamos, de ingreso desconocido de amenaza. Después tenemos lo que es el Ransomware Shield, que esto es, digamos, una de las mayores novedades en lo que vendría siendo la versión 7. De hecho, gracias a lo que vendría siendo el Ransomware Shield, las soluciones de SET lograron escalar mucho en lo que es el cuadrante de Gartner y logró convertirse en lo que vendría siendo un challenger, superando a muchos competidores en la industria. El Ransomware Shield lo que básicamente realiza es un monitoreo y un evalúo de todas las aplicaciones ejecutadas en función de su comportamiento y reputación, basado obviamente en lo que vendría siendo el Machine Learning y el Satellite Grid que habíamos comentado anteriormente. Y obviamente se diseñó para detectar y bloquear procesos cuya conducta sea similar a la del ransomware. ¿Por qué es similar? Porque bueno, el ransomware siempre es cambiante y lo que se busca es evitar bloquear el ransomware. Después tenemos lo que vendría siendo el escáner avanzado de memoria. ¿Por qué hablo del escáner avanzado de memoria? Porque es una tecnología que aborda un problema muy importante en la actualidad del malware moderno. ¿Esto qué es? Que bueno, así como hay muchos, digamos, muchas formas de ocultar las cosas, así también hay muchas formas de ocultar
el código de los sistemas informáticos con una técnica que se llama ofuscación. Entonces, el escáner de memoria avanzado lo que permite es precisamente eso. Lo que realiza es un uso intensivo de técnicas para afrontar estos problemas de ofuscación y poder detectar estos, estos software, aunque tengan, digamos, la mayor cantidad de ofuscación posible para poder detectar a tiempo todo lo que vendrían siendo estas amenazas, digamos. Y después también tenemos lo que es el escáner de script, que es una protección contra los ataques basados en script que tenemos en navegadores como por ejemplo Google Chrome o Mozilla Firefox, que están realizados en JavaScript, o también nos protege los scripts de la plataforma de PowerShell. Eso, digamos, estas cuatro tecnologías en la parte de lo que es la ejecución. Y después tenemos también lo que vendría siendo las tecnologías post ejecución, que son la protección contra botnet y la protección contra eh, los botnet. Bueno, la protección contra los ataques de malware vendría siendo protecciones contra los malware que vamos a tener información gracias obviamente a lo que venimos hablando anteriormente con respecto a lo que es el IGRID y las tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, cuando tenemos, digamos, algún programa malicioso de malware que haya podido, digamos, llegado a la etapa de ejecución, esto lo que va a permitir es, al ver el comportamiento del, del archivo malicioso, bloquearlo y enviar estos datos hacia la... Nos hace una pregunta, Facundo. ¿El ransomware shield está siempre preparado para los ataques de ransomware o depende de qué bases estén actualizadas la última que van saliendo? Sí, el ransomware shield siempre nos está protegiendo de los ataques de ransomware, sean existentes o sean nuevos, porque ese es un punto que también se me olvidó mencionar, que es, por ejemplo, las detecciones de DNA. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, aunque algunos tipos de amenazas, de virus o de troyanos o gusanos cambien su código, digamos, el comportamiento siempre es similar. Entonces, digamos, entre lo que vendría siendo la tecnología del IGRID, las detecciones de DNA y el Ransomware Shield, vamos a poder tener una idea de que este archivo, por este comportamiento, por este código, por esta reputación que dieron los usuarios en otras partes del mundo, es un archivo malicioso y vamos a estar protegidos contra cualquier tipo de ransomware que pueda existir. Y bueno, ya para finalizar con las tecnologías que están post ejecución, tenemos lo que es la protección para botnet, que lo que realiza es detectar comunicaciones maliciosas que utilizan las botnet y al mismo tiempo identifica los procesos ofensivos y bloquea todas las comunicaciones entre estos procesos y la fuente de la conexión de la red. Entonces, como vemos, tenemos varias tecnologías que nos protegen a lo largo de la ejecución, o la, la preejecución, la ejecución y la posecución de algún tipo de archivo malicioso. Ahora les voy a comentar un poco acerca de las novedades de la versión 7, que la versión 7 fue lanzada recién el año pasado, a mediados de agosto. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que fueron las novedades que tuvo esta versión. En cuanto a algunas novedades con la versión 7 respecto, digamos, a la 6, digamos, tenemos lo que son novedades en el diseño, que es que tenemos un nuevo diseño de la interfaz. Después también tenemos en las soluciones una opción para lo que siendo arrastrar y colocar para analizar los archivos de una manera muy sencilla. Digamos, tienen abierta la solución, pueden presionar con el clic izquierdo algún tipo de archivo que quieran analizar y lo sueltan dentro de la solución en sí. Y
Una de las novedades también de la versión 7 es que precisamente esto, la opción o la función de ataques contra la red está ahora disponible en la solución de Set Endpoint Antivirus porque anteriormente no estaba disponible en esta edición, en esta solución, sino que está disponible en el Security. En cuanto a las novedades en funcionalidad, por ejemplo, ahora también se pueden aplicar reglas de control de dispositivos durante un periodo de tiempo específico. Es decir, como les comentaba antes, en lo que vendría siendo el control de dispositivos, pueden tener lo que vendría siendo reglas para lo que vendría siendo, por ejemplo, los puertos USB y otros tipos de dispositivos. Entonces, esto es configurable desde lo que vendría siendo el Management Center. También está entre las novedades un nuevo. Me pregunta Luis Senoff si para obtener el escudo anti-ransomware hay que configurar el set de alguna forma o si es el mismo escudo. Sí, esto es algo que viene por defecto cuando a tu versión, a tus soluciones a la versión 7. Digamos, esto es algo que ya viene integrado con las soluciones, no hay que hacer absolutamente nada. Esto es algo propio de las soluciones. Y bueno, les comentaba, está el nuevo tipo de registro. Hay un nuevo tipo de registro avanzado y también están configurables también unas reglas de control web basadas en el tiempo muy parecidas a lo que tenemos con los controles de dispositivo. También podemos configurar los accesos a ciertas páginas, a ciertas categorías, en función de un horario específico que podamos nosotros establecer. Ahora les voy a mostrar lo que vendrían siendo las diferencias entre nuestras soluciones para la protección de endpoint, que son el endpoint antivirus y el endpoint security. Básicamente la diferencia más grande es que el endpoint security tiene una capa adicional de protección para lo que vendría siendo la parte de lo que vendría siendo la protección a la web e internet. Por ejemplo, tiene adicional lo que vendría siendo el firewall personal, el anti-spam y el control web. Digamos, es la diferencia más grande que se puede tener entre las dos soluciones para la protección por endpoint. Después ahora les voy a hablar acerca de el Asset Security Management Center. Esto, como les comenté en las características de usabilidad, les comenté que estas soluciones tienen una administración centralizada y este es la solución, digamos, el producto para administrar las soluciones de SET. Esto tanto para las soluciones de protección para endpoint como otro tipo de protección, como por ejemplo la protección para móvil o por ejemplo también ahora con el Management Center vamos a poder administrar lo que vendría siendo las sépticas. Entonces, bueno, esa es una de las novedades respecto a lo que vendría a Safetica y Desktop también. Esta es una de las novedades también más importantes con respecto a lo que era el ERA, que en el ERA no se podía, digamos, administrar mediante el producto anterior, no se pueden administrar licencias ni de Safetica ni de Desktop, pero ahora con el Management Center sí vamos a poder administrar estas soluciones en la familia de. Esto aparte también tuvo otros cambios, por ejemplo, el inventario de hardware. En la versión anterior, en el ERA, teníamos alguna información de lo que vendría siendo la información del hardware del equipo. Ahora con el Management Center sí vamos a poder tener una lista más detallada del hardware de los endpoints e incluso vamos a poder tener organizaciones y listas personalizadas por el hardware. Entonces, bueno, eso es algo muy, muy interesante y muy bueno que, sí, si hay algún cambio, por ejemplo, tenemos alguna computadora que tenga, por dar un ejemplo, 2 GB de RAM y se le quita y queda con uno, o se le agregan, pues vamos a poder observar esos cambios ahora con el inventario de hardware en el Management Center. Después, obviamente, también vamos a tener lo que les comentaba acerca de
la protección anti-ransomware con el escudo anti-ransomware. Y tenemos también las opciones de controles basadas en el tiempo, que lo expliqué anteriormente con el control de los dispositivos y el control web. Y bueno, así como estas opciones vamos a tener, por ejemplo, algunas facilidades como por ejemplo lo que es la automatización de las tareas de seguridad. Vamos a poder tener reportes que sean flexibles, vamos a poder tener una visibilidad total, también vamos a poder configurar, digamos, los accesos al Management Center para que, digamos, tengamos usuarios que puedan tener visibilidad limitada o podemos tener usuarios con visibilidad total para, digamos, eh, el control de ciertos departamentos, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, lo que se puede hacer con el Management Center es bastante amplio y es bastante útil. Esto, digamos, es una solución, un producto para la administración central que tiene que ser instalado en un servidor. Es decir, necesita sí o sí, el hardware, digamos. Y ahora les voy a hablar un poquito acerca de lo que vendría siendo el Asset Cloud Administrator, que es, digamos, un producto para la administración centralizada de nuestras soluciones, pero está hosteado en la nube. Es decir, esto lo vamos a tener como un servicio, no necesitamos ningún hardware adicional y esto nos facilita mucho la vida, porque, por ejemplo, cuando contratamos el Cloud Administrator, vamos a poder tener, digamos, una pantalla como podemos observar. Esto lo hacemos totalmente web. Vamos a tener la visibilidad total de las soluciones que tengamos instaladas. Otra de las cosas es que este Cloud Administrator, esta solución de administración central, está diseñada para pymes, por lo que es desde 5 hasta 250 estaciones de trabajo. Otra de las cosas del Cloud Administrator es que la instalación de las soluciones es muchísimo más sencilla con respecto a lo que vendría siendo el Management Center. Por ejemplo, con el Cloud Administrator, eh, esta solución, este producto, genera el instalador y cuando ejecutamos el instalador, el producto queda completamente instalado y configurado para ser administrado sin hacer ningún otro, digamos, paso adicional. Entonces, bueno, por ahí está muy bueno porque obviamente para una pequeña empresa que no requiera hacer un gasto adicional, que no quiera comprar un servidor para instalar lo que vendría siendo el Management Center, viene muy bien porque simplemente habría que contratar este servicio y podría tener el control, digamos, central de las estaciones de trabajo con todo lo que eso implica. El control de las autorizaciones, el control de las exploraciones, eh, todo este tipo de, sí, Luis pregunta si estas soluciones permiten administrar el equipo de redes en WAN distintas. Sí, Luis, sí, sí lo permite. Siempre y cuando se ven entre sí, se puede. Entonces, bueno, en estos casi 40 minutos hemos estado hablando acerca de las soluciones para la protección de endpoint. Fue un poquito extensa la charla, pero creo que fue necesario hablar de todos estos temas porque sí es verdad que actualmente tenemos un problema muy grande con lo que vendría siendo el ransomware, que es un dolor de cabeza para todos, pero también es cierto que tenemos que recordar de dónde venimos. Y venimos de un tiempo donde teníamos problemas con otro tipo de cosas, teníamos problemas de phishing que todavía hoy en día lo podemos sufrir. Es decir, como les comentaba hace rato, todo el mundo, estoy seguro que tiene algún amigo, algún conocido, alguna empresa que conoce que fue víctima de phishing porque abrió algún enlace equivocado, porque les robaron información de una cuenta de iCloud, porque se metió en alguna página que parecía la página del banco, metió información donde no era y robaron dinero, por ejemplo. Son muchos casos así que existen y bueno. No solamente vamos a estar protegidos contra el ransomware, sino que también vamos a estar protegidos en la mayor medida posible contra estos ataques de phishing con estas soluciones de SET. Así como con estos ataques de phishing hay otro tipo de virus y de archivos maliciosos
que nos han atacado durante el tiempo y que lo van a seguir haciendo seguramente. Nos pregunta Silvina, tengo varios clientes con varias licencias de SET, ¿hay alguna posibilidad de poder administrar desde mi equipo distintas empresas, ya sea por el Management Center o el panel web? Sí, sí es posible administrar las licencias de distintas empresas. Sí, les voy a, Silvina, para esta te voy a comunicar con un técnico especializado, un consultor de SET que tengo aquí, para que te explique un poco acerca de cómo vendría siendo la administración de varias licencias, ¿sí? Te lo comunico. Buenas tardes a todos, mi nombre es Maximiliano, soy técnico de SET para ZMA y para responder la pregunta que está haciendo, un segundito, Silvina, sí, hay varias formas de administrar desde una misma consola varias licencias. Si te referís a la versión cloud, no, no se puede. El cloud únicamente es únicamente para una sola licencia, no se puede para varias. Pero si lo haces directamente desde tu consola web que tengas instalada en tu servidor, se puede hacer tranquilamente. Lo que nosotros ofrecemos también es algo que montamos acá con los técnicos. Es un estilo de cloud, no directamente el de set, pero es una consola que está publicada en un servidor afuera, que tranquilamente cada partner puede administrar cada uno de sus clientes. Más que nada es esto para clientes chicos que no hay necesidad de que tengan un servidor instalado o que no pueden instalar un servidor. Porque si vamos a hablar de costos hoy en día, una empresa que tiene como máximo 20 equipos y es una pyme, a lo mejor no tiene los recursos necesarios o el lugar o la infraestructura, lo que sea, para montar un servidor. Entonces sí, se puede hacer. Directamente lo puede publicar el cliente a la consola y usted administrar los distintos clientes que tengan o bueno, contratar otro servicio. Pero sí se puede. Bien, muchas gracias, Maxi. Eh, bueno, como les venía diciendo, obviamente, a pesar de que ransomware es digamos, un problema mayor hoy en día, obviamente también tenemos que recordar de dónde venimos, de una larga lista de virus y archivos maliciosos que nos han, digamos, dañado de diferentes formas. Hay, digamos, por ejemplo, programas que se encargan de infectar la red y, por ejemplo, accesa un archivo malicioso a algún dispositivo de la Internet de las Cosas, como podría ser una cámara de vigilancia o algo así, una cámara web que no tiene tanta protección y a raíz de eso puede infectar otro tipo de dispositivo. O podemos tener, por ejemplo, algún tipo de archivo malicioso que no sea tan agresivo, tan, digamos, tan descarado como es el Ransomware Shield de que nos pide un rescate, pero también nos puede, por ejemplo, consumir recursos porque podría ser un archivo que se encargue de, por ejemplo, de hacer minería de criptomonedas. Entonces está silenciosamente ocupando nuestro CPU, haciendo minería y es algo invisible para el usuario final que nos está haciendo daño. Entonces, para estar protegido contra todo este tipo de ataques, tenemos una solución integral con las soluciones de SET, porque como les digo, no solamente es tener una solución que nos proteja de los virus de ransomware, sino tener una solución integral de seguridad que nos proteja de todos los posibles vectores de ataque que pueda existir hoy en día. Entonces, bueno, con esto termino la presentación. Y bueno, en esta vendría siendo la sesión de preguntas, pero ya hemos respondido unas cuantas a lo largo de la presentación. Así que si tiene alguna otra pregunta, este es el momento ideal. Facundo pregunta, ¿la consola de administración
ese Security Management se instala en el servidor principal y de ahí se administran todos los antivirus de la red y sirve para todas las versiones o es un servicio aparte y viene esa función cuando se adquiere licencia. Cuando adquieres digamos, un paquete, un bundle de set, puedes instalar lo que vendría siendo el Set Security Management Center. Y con esta solución vas a poder administrar todos los equipos de la red. Y obviamente, como había comentado antes, esto tiene que ser instalado en un servidor principal y obviamente de ahí vas a poder administrar todos los antivirus. Y para todas las versiones, me parece que sí sirve para todas las versiones. Pero no es un servicio, digamos, es un producto que viene con el bundle, digamos. El servicio es el Cloud Administrator que, como es, digamos, como está basado en la web, es un servicio como tal. Pero el Security Management Center sí es un producto como tal que se instala en un servidor. Silvina pregunta, ¿en Argentina hay revendedores que puedan asesorar? Sí, nosotros somos distribuidores de SET, así que nos puedes comunicar, te puedes comunicar con nosotros. Yo mismo soy consultor preventa, si necesitas, digamos, alguna reunión con algún cliente o algo, te puedo, digamos, si, em, si eres partner de STMA, puedo acompañarte, puedo también acompañarme a las reuniones, digamos, un técnico especializado, como por ejemplo Maximiliano, que recién habló. Entonces, digamos, nosotros como distribuidores estamos en la capacidad de hacer todo este tipo de cosas y ayudarte, proporcionarte información de las soluciones, material de marketing, folletería, todo ese tipo de cosas, podemos realizarlo. Perfecto. Aquí les dejo los datos de contacto. Sí, efectivamente. De verdad que ESET, como les digo, es una de las mejores soluciones de seguridad que puede haber realmente. Lo que es la relación calidad-precio es increíble y bueno, el rendimiento que tiene es algo muy importante. Bueno, Silvina, aquí te dejo los datos de contacto. Al final de la presentación está el mail. También voy a dejar mi email personal. A ver. Así, como les comenté, soy consultor preventa. Si necesitan información o asesoría en cuanto a algún producto de SET, ya bien sean soluciones de protección para endpoint como otro tipo de solución, me pueden contactar a ese correo y yo con mucho gusto les voy a ayudar en todo lo que pueda para aclarar las dudas. Puede ser que estén buscando información específica o puede ser que no sepan realmente lo que necesitan. Me pueden comentar cuál es la problemática, la necesidad que necesitan cubrir. Y bueno, conversando vemos qué soluciones de seguridad que tenga SET podemos ofrecer. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, otra pregunta por allí. Sí, esto realmente es solamente la punta de todo lo que se abarca en cuanto a las soluciones de SET, porque realmente esto es solamente las soluciones para protección de endpoint, pero SET también tiene, por ejemplo, tiene soluciones para la protección de móviles, tenemos soluciones para lo que es la encriptación de información, para protegerlo de que no, digamos,
proteger la integridad de la información. Tenemos soluciones de backup con Sopero, que también es de SET. Tenemos, por ejemplo, también soluciones para lo que es DLP y productividad. Safety punta de una serie de soluciones que tiene SET muy amplia. Para servidores virtuales, como es de 30 conexiones de escritorio remoto, ¿qué producto de servidores se recomienda? Hay un producto específico que se llama Virtualization Security de SET. Si quieres te puedo enviar información, envíame a mi correo y yo te respondo con información específica de esta solución. Y bueno, también podemos hablar sobre el camino para incluso hacerte un presupuesto y todo este tipo de cosas. Bueno, creo que sí. Ah, a ver. A ver. Ahí lo envío de nuevo. Avísenme por favor si les llega. Así. Perfecto. Bueno, cualquier consultita, ahí está mi correo, me pueden contactar, soy consultor preventa, estoy para ayudarles en todas las consultas que tengan. Si necesitan información de algún producto en específico, si tienen alguna necesidad puntual que quieran cubrir, porque bueno, necesitan herramientas de backup, porque necesitan algún tipo de herramienta de monitoreo de redes o no sé, cualquier tipo de cosas, pueden contactarme, yo con mucho gusto les voy a ayudar en todo lo que pueda. Así que bueno, si no hay más preguntas, doy por terminado esta presentación. Les doy muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Sé que es difícil por el horario, muchas personas trabajando, pero bueno, se les agradece. Que tengan muy buenas tardes y también les recuerdo que al finalizar esta presentación también les va a llegar una encuesta, ¿sí? Así pueden darnos su opinión acerca de lo que vendría siendo la presentación. Y bueno, también tienen el contacto para que nos puedan hacer cualquier tipo de consultas que deseen. Bien, habiendo dicho esto, les deseo muy buenas tardes y que tengan un excelente día. Hasta luego.